Esta prisión tuvo un incidente increíblemente extraño durante el recuento. El prisionero número 245 nunca apareció. El enfurecido guardia caminó para verificar y gritó: «Será mejor que estés enfermo o muerto». Pero 2 segundos después, quedó completamente atónito. Un asesino había desaparecido repentinamente de una celda fuertemente vigilada. El alcaide Norton escuchó la noticia y vino a inspeccionar. En su ira, casualmente recogió una piedra y la lanzó, pero inesperadamente perforó un agujero en el póster en la pared. Después de que se despegó el póster, todos lo entendieron claramente. Resultó que el prisionero había escapado. La prisión inmediatamente envió numerosos policías para investigar, pero al final solo encontraron un viejo uniforme carcelario raído y un martillo de roca a punto de desmoronarse en una zanja cercana. Y este es el famoso evento de escape de Shawshank en todo el mundo. Todo comenzó hace 20 años, en 1947, cuando la prisión de Shawshank recibió un nuevo lote de prisioneros. Los prisioneros antiguos estaban extremadamente emocionados porque estaban a punto de conseguir nuevos juguetes de nuevo. Como de costumbre, apostarían sobre qué prisionero se orinaría primero. La mayoría de la gente eligió al tipo gordo, pero Red eligió su propio camino, insistiendo en elegir al alto y delgado Andy de la multitud. Apostó 10 cigarrillos. Después, el alcaide Norton comenzó a hablar, pero fue interrumpido por un tipo duro que preguntó cuándo comerían. Viendo esto, el capitán Hadley tomó su bastón y dio un paso adelante. Cuando te digamos que comas, comes. Cuando te digamos que mes, mes. El alcaide Norton continuó su discurso y luego dijo: encomienda tus pensamientos a Dios y tu lamentable trasero. Bienvenido a la prisión de Shawshank. Después de que la pesada puerta de la prisión se cerrara de golpe, comenzó la primera noche de insomnio en Shawshank. Los guardias acababan de irse cuando algunos veteranos empezaron ansiosos a molestar a los recién llegados. Instantáneamente, un nuevo prisionero comenzó a llorar, queriendo irse a casa. Alguien había ganado la apuesta. El tipo gordo anotó primero. Pronto, el ruido de la celda atrajo la atención de los guardias. El capitán Hadley advirtió al tipo gordo que se callara, pero él siguió llorando con el corazón destrozado. Pero cuanto más lo advertían, más fuerte lloraba el tipo gordo. El capitán perdió la paciencia, sacó al tipo gordo afuera y lo golpeó brutalmente, deteniéndose solo cuando estaba al borde de la muerte. Lleven a este chanaí a la enfermería. Al ver su cuerpo regordete, los guardias dudaron por un momento y luego se fueron. Así, a la mañana siguiente, todos escucharon la noticia. El tipo gordo había muerto. Hadley le había aplastado la cabeza. El pobre bastardo simplemente se quedó allí hasta la mañana. Mientras todos guardaban silencio, alguien preguntó: ¿cómo se llamaba? ¿Qué importa? Pez nuevo. ¿Por qué necesita un hombre muerto? Desde ese día, Red se volvió curioso sobre el joven que le había costado 2 paquetes de cigarrillos. Después de escuchar por ahí, finalmente descubrió que Andy solía ser un banquero, pero fue involucrado accidentalmente en un caso de asesinato. Esa noche, Andy se emborrachó queriendo matar a su esposa y a su amante, pero antes de actuar, ambos fueron trágicamente asesinados en la casa. Sin embargo, después del juicio, todas las pruebas apuntaban directamente al inocente Andy, dejándole sin forma de negarlo. Al final, incluso el juez fue engañado. Te sentenció a 2 cadenas perpetuas como retribución por las 2 víctimas fallecidas. Fin del juicio. Al principio, Andy no interactuaba con nadie, hasta que, un mes después, se acercó a Red. Esperaba que Red pudiera conseguirle un martillo de roca para tallar. Ayudarlo era algo que sabía hacer en la cárcel. Por supuesto, Red podía hacerlos, pero aún así estaba un poco precavido sobre este artículo específico. ¿Quieres escapar? Excavar un túnel. Entenderás cuando veas el martillo. Como se esperaba, después de que Red consiguió el martillo, todas sus preocupaciones se disiparon. Usándolo para excavar un túnel tomaría al menos 600 años. Así, bajo el arreglo de Red, el martillo fue entregado exitosamente a Andy y los engranajes del destino también comenzaron a girar. Sin embargo, durante los próximos 2 años, Andy tampoco tuvo una vida fácil. Su rostro siempre estaba triste y cubierto de heridas. Aunque nunca reveló la razón, todos sabían que era obra de las hermanas en la prisión. Ellas habían deseado a Andy durante mucho tiempo y cada vez
que él se resistía, lo golpeaban severamente. Hasta hoy, el techo de la fábrica fuera de la prisión necesitaba reparación. El alcaide Norton decidió asignar a 12 prisioneros mediante un trato, al precio de un paquete de cigarrillos por persona. Red ayudó a sus amigos a asegurar espacios, y lo que sorprendió a Andy fue que también apareció en la lista. Mientras trabajaba, Andy escuchó las quejas del capitán Hadley. Su hermano le había dejado una herencia después de morir, pero los enormes impuestos lo hicieron extremadamente frustrado. Escuchando esto, un banquero como Andy se acercó tranquilamente. «Oigan, capitán, ¿confías en tu esposa?» «Oh, interesante. Quiero decir, no admites que no es fiel». El capitán, pensando que estaba siendo insultado, se quedó en silencio y quiso empujarlo del techo. Estaba a punto de empujar a Andy cuando este dijo: «Si confías en ella, definitivamente puedes obtener los $35,000. ¿Qué dijiste?» $35,000 cada centavo más. Es vale que no esté jugando conmigo. Si quieres recibir la cantidad total, regálale el dinero a tu esposa. El Departamento de Impuestos permite un regalo único en la vida de hasta 60,000 libre de impuestos. El Departamento de Impuestos no cobra ni un centavo. Junto con el hecho de que Andy solía ser un banquero, el capitán Hadley decidió confiar en él por ahora, pero Andy hizo una pequeña solicitud, después de que todo fuera exitoso, que invitara a 3 cervezas a cada uno de sus colegas. Así, el día que tuvo éxito, 12 prisioneros se sentaron en el techo, bañados por el sol de la tarde, disfrutando de las frías cervezas en sus manos, y quien las pagaba era el infame capitán Hadley en la prisión. Bebimos cerveza bajo el sol brillando en nuestras espaldas, sintiéndonos como hombres libres, como si estuviéramos arreglando nuestros propios techos. Éramos como los señores de toda la creación, y Andy, él mantuvo una extraña sonrisa en su rostro mientras nos veía beber su cerveza. Desde entonces, Andy fue oficialmente aceptado por los prisioneros. Para mostrar su gratitud, Red le dio un gran póster pin-up, y este póster también se convirtió en una parte indispensable del gran plan de Andy. Hoy, las hermanas vinieron buscando a Andy nuevamente. Andy todavía se negó con fuerza, como antes, pero debido a que resistió demasiado ferozmente, recibió la peor paliza hasta ahora, lo suficiente para estar en la enfermería durante un mes, y el líder de las hermanas también pagó un alto precio por esto. A partir de ese día, las hermanas ya no molestaron a Andy y su líder nunca volvería a caminar. Poco después, los talentos de Andy fueron descubiertos por el alcaide Norton. Usó la excusa de patrullar las celdas para ir a la habitación de Andy. Al notar la Biblia en la mano de Andy, el alcaide citó con alegría. En ese momento, el alcaide notó el póster en la pared. Las regulaciones prohibían colgarlo, pero decidió hacer una excepción para Andy. Antes de irse, el alcaide Norton devolvió la Biblia a Andy, también citando el dicho moral del libro: «La salvación está dentro». Pero nunca habría imaginado que esta Biblia eventualmente llevaría a su caída. Pocos días después, de alguna manera, Andy fue transferido por el alcaide Norton para trabajar en la biblioteca. No solo no tenía que hacer trabajo manual, sino que también tenía mucho tiempo libre. Justo cuando se preguntaba por qué el alcaide Norton había hecho esto, un guardia vino a buscarlo. «Quiero solicitar una beca para mi hijo». Resultó que el verdadero propósito del alcaide Norton era que Andy sirviera como el asesor financiero gratuito de la prisión. Pronto, los servicios financieros de Andy se extendieron por toda Shawshank. Cada vez más guardias venían a él para declaraciones de impuestos, e incluso el alcaide Norton estaba entre ellos. En los momentos más ocupados, incluso necesitaba a Red como asistente. Para enriquecer la vida cotidiana de sus compañeros prisioneros, Andy también solicitó fondos al alcaide Norton para expandir la biblioteca, pero aún se le negó. Solo había 3 circunstancias en las que se podían tocar los fondos de la prisión: construir cercas, añadir celdas o añadir guardias. A regañadientes, Andy tuvo que escribir cartas al Senado estatal para solicitar fondos, pero al final fue como tirar una piedra al mar.
Así que Andy persistió, decidiendo enviar una carta por semana hasta que respondieran. Así pasó un año. Hoy, el bibliotecario Brooks de repente se descontroló. El hombre que siempre fue gentil de repente sostuvo a un compañero prisionero a punta de cuchillo. Resultó que ayer había sido aprobado para la libertad condicional, pero no quería dejar la prisión, así que quería cometer un delito para extender su sentencia. Afortunadamente, el grupo de Andy pasó y lo persuadió. Finalmente, Brooks bajó el arma, pero sus acciones dejaron a Andy extremadamente desconcertado. ¿No es bueno ser libre? Red explicó. Está institucionalizado. Ha estado en prisión durante 50 años. 50 años enteros. Este es el único lugar que conoce. Aquí es un hombre importante, un hombre educado, pero allá afuera no es nada. Solo un prisionero con artritis que sería rechazado incluso si quisiera pedir libros prestados en la biblioteca. Te lo estoy diciendo, estas paredes son divertidas. Primero las odias, luego te acostumbras a ellas. Con el tiempo, dependes de ellas. Eso es estar institucionalizado. Al día siguiente, Brooks liberó al pequeño pájaro que había estado con él durante años, llevando confusión y desconcierto mientras abandonaba el lugar donde había vivido durante 50 años. Caminando por las bulliciosas calles, todo aquí lo llenaba de miedo. Cuando era joven, solo había visto un automóvil, pero ahora llenaban las calles. La Junta de Libertad Condicional le había proporcionado alojamiento y un trabajo de empaque. Pero él era demasiado viejo. Aunque trató de trabajar duro, seguía siendo despreciado por el gerente de la tienda. Su artritis constantemente se inflamaba, pero lo que más torturaba su alma era la soledad. A menudo se despertaba por la noche y luego era abrumado por un enorme sentido de pérdida. No le gustaba este mundo ruidoso, y este mundo tampoco necesitaba a un viejo inútil. Así que un día se puso un traje anticuado. Después de grabar una línea en la viga, contento, terminó con su vida. Había resistido en una oscura celda de prisión durante 50 años, pero solo logró sobrevivir en el mundo libre durante 3 días. Finalmente, Andy, quien había persistido en escribir cartas durante 6 años, obtuvo una respuesta. El Senado estatal envió 200 Sayers y unas cajas de libros viejos, esperando que Andy se detuviera allí. Pero parecía que lo habían subestimado. De ahora en adelante, escribiré 2 cartas por semana. Mientras ordenaba los libros, Andy encontró un disco en una caja. Esto le dio una idea audaz, así que puso el disco en el reproductor, cerró la puerta de la sala de transmisión, luego encendió el interruptor del sistema de megafonía. Un canto melodioso resonó por cada rincón de Shawshank. Los prisioneros se detuvieron a escuchar, experimentando silenciosamente la libertad y la esperanza en la música. En este momento, las paredes de la prisión parecieron desaparecer, y la desesperación de los prisioneros también se desvaneció en el aire, y el precio de todo esto fue que Andy fue puesto en confinamiento solitario durante 2 semanas. Después de que Andy salió, la gente no pudo evitar preguntarle, ¿realmente valió la pena por una canción? Pero Andy dijo, hay cosas que la prisión no puede confinar, es la esperanza. Red no estuvo de acuerdo con el punto de vista de Andy. Le contó sobre sus 2 audiencias de libertad condicional. La primera vez fue hace 10 años. Actuando como un niño que cometió un error, la respuesta de Red fue sincera, cuidadosa y reservada. Incluso juró a Dios que nunca volverías a cometer un error. Pero finalmente, 10 años después, Red enfrentó su segunda audiencia de libertad condicional. En comparación con la última vez, se volvió más calmado, más indiferente, pero sus ojos mostraban mucho menos deseo de libertad. Por su cadena perpetua, ha estado encarcelado aquí durante 30 años. No sorprendentemente, lo que esperaba a Red seguía siendo el rechazo, como antes. 30 años de vida en prisión y 2 solicitudes fallidas de libertad condicional habían hecho que Red perdiera la esperanza hacía mucho tiempo, aconsejó a Andy. Enfrenta la realidad. Antes de tener esperanza, es una cosa peligrosa. La esperanza puede volver loco a un hombre. No tiene uso aquí. Mejor acéptalo. Pasó un poco más de tiempo. Las 2 cartas que Andy enviaba cada semana obtuvieron una respuesta.
La legislatura estatal entendió que 200 no iban a deshacerse de él así que decidieron asignar 500 al año a Shawshank. Andy usó este dinero para comprar una gran cantidad de libros viejos, construyendo la mejor biblioteca penitenciaria de Nueva Inglaterra. Al mismo tiempo, el alcaide Norton implementó el programa de trabajo penitenciario. Gracias a esto, ganó una gran cantidad de dinero sucio a través de la enorme cantidad de mano de obra gratuita, y naturalmente la tarea de lavado de dinero recayó en Andy. Preocupado por su amigo, Red le aconsejó que siguiera siendo cuidadoso, pero Andy se rió y le dijo que no se preocupara. Resultó que había usado su experiencia para lavar dinero a través de métodos como acciones y valores, y luego transfirió el dinero bajo el nombre de una persona llamada Randall Stevens, y esta era una persona que Andy había fabricado usando una laguna, alguien que solo existía en papel y documentos. Pasaron algunos años más. Un nuevo lote de prisioneros llegó a la prisión, entre ellos un joven llamado Tommy Williams. Gracias a su personalidad brillante, rápidamente se integró con los otros prisioneros. Durante una conversación, aprendió la razón por la que Andy estaba encarcelado de Red. De repente, algo hizo clic. Buscó a Andy y le dijo lo que había escuchado mientras cumplía condena en otra prisión. Era un tipo que parecía loco. Se paraba junto a la ventana presumiendo de sus hazañas pasadas. La historia que contó coincidía exactamente con el caso de condena injusta de Andy. Al escuchar noticias que podrían limpiar su nombre, Andy rápidamente se agitó. Fue a ver al alcaide Norton, queriendo persuadirlo de reabrir su caso, pero el alcaide Norton se negó. Andy sabía que el alcaide tenía miedo de que, después de que él se fuera, revelara el lavado de dinero. Para evitar problemas futuros, el alcaide Norton llamó a Tommy fuera de la prisión. Quería probar la verdad de sus palabras. Necesito que estés seguro. Necesitamos estar 100% seguros para reabrir el caso. Necesito saber si lo que le dijiste a Andy es cierto. Sí, señor. Es todo verdad. Lo que dijo Tommy confirmó los temores del alcaide Norton. Apagó su cigarrillo, miró hacia la torre de vigilancia y Tommy cayó en un charco de sangre. Dejó de respirar. Así, un joven inocente fue cruelmente eliminado por interés propio, y la razón dada para dispararle fue la sospecha de intento de fuga. Al enterarse de esto, Andy quedó devastado, decidiendo no trabajar más para el alcaide Norton, pero enfrentando esta situación, el alcaide Norton aún tenía innumerables formas de presionarlo. Otro mes en confinamiento solitario. Pasó otro mes, y Andy finalmente fue liberado de la habitación de confinamiento solitario. Reed le aconsejó que aceptara la realidad, que luchar aquí nunca terminaba. Bueno, pero Andy dijo: he estado aquí durante 19 años. Si algún día salgo, iré a un lugar llamado Zihuatanejo, un lugar llamado el Océano Sin Memoria. Quiero vivir el resto de mi vida allí, abrir un pequeño hotel junto al mar, comprar un bote viejo y arreglarlo como nuevo, llevar a los huéspedes al océano. Red le aconsejó que dejara de soñar despierto. De todos modos, una persona siempre tiene que elegir entre dos opciones: ocuparse de vivir u ocuparse de morir. Antes de irse, Andy le dijo a Red: si algún día logras la libertad condicional, debes ir al campo de heno, al norte de Buckton. Allí hay un muro de piedra y un gran árbol. Debajo del árbol hay una pieza de roca volcánica negra. Hay algo que dejé para ti debajo de la roca. El tono de Andy fue como dar instrucciones finales, lo que hizo que Red no pudiera evitar preocuparse. Cuando escuchó de otro prisionero que Andy acababa de conseguir una cuerda de él, Red se puso aún más ansioso. Temía que Andy se suicidara como Brooks. La paciencia de una persona tiene límites. Esa noche, afuera de las murallas de la prisión, tronó el trueno y relampagueó el rayo. Red se sentó junto a su cama, experimentando la noche más larga de su vida. A la mañana siguiente, Red miró hacia la celda de Andy, pero él nunca apareció. Un guardia maldijo mientras iba a verificar. Al segundo siguiente, sus ojos se abrieron de par en par por el shock. Al mismo tiempo, el alcaide Norton escuchó la sirena de alarma, sabiendo que Andy había desaparecido de su celda. Furioso, arrastró a Red para interrogarlo, pero Red estaba confundido y no sabía nada al respecto. En un arrebato de ira, recogió las piedras del alféizar de la ventana para desahogar su enojo. Esto es una conspiración, todos están involucrados, incluyéndola. Un extraño sonido resonó.
El alcaide Norton apartó el póster, y detrás del póster estaba la puerta a la libertad. Después de una búsqueda exhaustiva, solo descubrieron un uniforme carcelario y un martillo de roca desgastado en la tubería de aguas residuales cerca de la prisión. Resultó que la primera vez que obtuvo el martillo, hace 19 años, Andy originalmente quería grabar su nombre en la pared, pero de repente se desprendió fácilmente un trozo de la pared. Mirando la roca que se desmoronó en su mano, Andy tuvo una idea audaz, así que, usando el póster como tapadera, comenzó a excavar el camino hacia la salvación. Durante cada paseo matutino en el patio, dispersaba silenciosamente los escombros. Así, durante 19 años, hasta que Tommy fue asesinado, la última esperanza desapareció y Andy finalmente decidió no quedarse más tiempo. Esa noche, primero, intercambió los libros contables del alcaide Norton, también casualmente tomando un par de zapatos de cuero del alcaide. Cuando todos estaban profundamente dormidos, metió todos los artículos importantes en una bolsa, aseguró sus pertenencias, se arrastró por el largo y estrecho túnel y bajó por la tubería. Gracias al trueno que enmascaraba el sonido, Andy usó repetidamente una roca para golpear la tubería de aguas residuales oxidada. Después de muchos intentos, finalmente creó un agujero en la tubería de alcantarillado. Andy luchó por arrastrarse por la fétida tubería de alcantarillado, gateando y vomitando durante 500 metros. Después de salir de la tubería, se esforzó por quitarse la camisa, extendió los brazos para abrazar la libertad que había perdido durante tanto tiempo. La fuerte lluvia lavó la suciedad de su cuerpo, simbolizando también su nueva vida. Desde ahora, unos días después, una persona llamada Randall Stevens apareció en varios bancos. Anteriormente solo existía en papel y documentos, pero ahora se había convertido en una persona real. Andy no solo tenía todos los documentos para probar su identidad, sino que incluso la firma era perfecta. Retiró todos los activos de las cuentas. Antes de irse, también envió las pruebas de los crímenes del alcaide Norton y el capitán Hadley a la oficina del periódico. A la mañana siguiente, el escándalo de Shawshank apareció en la portada de los periódicos. El alcaide Norton abrió apresuradamente la caja fuerte para destruir las pruebas incriminatorias, pero de repente encontró solo una Biblia adentro. Recuerdos de muchos años atrás inundaron su mente. Ese día, él mismo había entregado la Biblia a Andy. Solo recordaba el contenido de la Biblia, pero olvidó su peso. Poco después, numerosos oficiales de policía llegaron a Shawshank. Se llevaron al capitán Hadley. Sabiendo que la situación era irreversible, Norton se volvió el arma contra sí mismo. Pasó un poco más de tiempo. Red recibió una tarjeta postal que Andy envió. Esto probó que estaba libre, dirigiéndose hacia el paraíso. Red estaba genuinamente feliz por su viejo amigo desde el fondo de su corazón, y la historia legendaria de Andy continuó circulando dentro de la prisión. Pero cada vez que se mencionaba, Red siempre sentía un toque de pérdida en su corazón. Cada noche, recordaba a su viejo amigo que no veía desde hacía mucho tiempo. Pero comprendía una cosa: algunas aves no están destinadas a ser encerradas. Sus plumas son demasiado brillantes con la luz de la libertad. Así pasaron muchos años. En el año 40 de la sentencia de Red, enfrentó su tercera audiencia de libertad condicional. Era un entrevistador diferente, pero seguía haciendo preguntas similares y mundanas. ¿Has sido rehabilitado? Rehabilitado. Déjeme ver. ¿No tengo idea de lo que significa esa palabra? ¿Qué quieres saber? ¿Te arrepientes del crimen que cometiste? Bueno, ¿no? No pasa un día sin que sienta arrepentimiento, no porque esté aquí o porque pienses que debería estarlo. Miro hacia atrás en la forma en que era entonces, un joven estúpido que cometió un crimen terrible. Quiero hablar con él, quiero intentar hablarle con sentido común, decirle cómo son las cosas, pero no puedo. Ese chico se ha ido hace mucho tiempo, y este anciano es todo lo que queda. Tal vez su sincera confesión conmovió al entrevistador, o tal vez era demasiado viejo para reincidir. Finalmente, obtuvo el tan esperado sello de aprobación. Al llegar a la pesada puerta de la prisión, asintió con la cabeza en despedida a los guardias, a quienes había conocido durante años. 40 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El niño que una vez cometió un error, ahora era viejo. Miró amargamente las altas paredes que lo habían encarcelado durante más de la mitad de su vida. En este momento, nadie sabía lo que estaba
pensando. Tomó el mismo autobús que Brooks, vio el mismo paisaje que Brooks había visto, fue a la habitación donde Brooks se había quedado. El nombre en la cama aún era claro. 40 años de vida en prisión ya lo habían institucionalizado. Como a Brooks. Trabajaba en el mismo trabajo que Brooks. Cada vez que quería ir al baño, levantaba la mano para informar al gerente de la tienda por costumbre. De lo contrario, no podía orinar una gota. También pensó en violar la libertad condicional para regresar a la prisión, pero finalmente la razón lo trajo de vuelta a sus sentidos. Decidió cumplir la promesa que le hizo a Andy. Antes de irse, también grabó su nombre en la viga como una forma de recordar a su viejo amigo. Al llegar al lugar que Andy había mencionado, Red encontró lo que Andy había dejado para él bajo el gran árbol. Era algo de dinero y una carta. Querido Red, si estás leyendo esta carta, probablemente has sido liberado. Si has llegado hasta aquí, tal vez puedas ir un poco más lejos. ¿Recuerdas el lugar? Zihuatanejo. Necesito a alguien con quien trabajar. Te estoy esperando. El plan está listo. Recuerda, lee. La esperanza es algo bueno, quizás lo mejor de todo, y ninguna cosa buena muere jamás. Espero que esta carta te encuentre y te encuentre bien. Las palabras resonaron profundamente, lo suficiente para salvar un alma cansada. Red decidió ser valiente por una vez, violó su libertad condicional, cruzó la frontera, siguiendo las instrucciones en la carta. El viento de la libertad acarició su rostro, una sensación que nunca había tenido antes. Unos días después, Red llegó a un mar llamado Sin Memoria. Cielo azul claro, mar azul profundo, brisa marina suave en una playa de arena lisa. Dos viejos amigos separados durante mucho tiempo finalmente se volvieron a encontrar. Andy Dufresne, a pesar de haber sido injustamente condenado y vivir en el duro entorno de la prisión de Shawshank, nunca perdió la esperanza. Creyó en el futuro y siempre buscó formas de escapar de la cautividad. Andy no solo buscó escapar de la prisión de Shawshank, sino que también liberó su alma del trauma y el sufrimiento del pasado. La redención de Shawshank no es solo una película sobre la vida en prisión, sino también una historia sobre la fortaleza del espíritu humano. Nos anima a creer y esperar, perseverar y siempre luchar por las cosas buenas en la vida. Aquí termina la historia de hoy. Gracias por ver el resumen de la película. ¿Qué opinas de esta película? Por favor, comenta abajo.